Muy buenas noches, sea usted bienvenido a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, María Elena? Muy buenas noches. Buenas noches. Rogelio Varela, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Darío, buenas noches. Rogelio. Acompáñenos, vamos a platicar en este cierre del 2022 sobre expectativas económicas. ¿Es cierto que podemos alcanzar el 3% o estamos deseando buenos deseos en este 28 de diciembre? Según la última encuesta mensual de Bloomberg entre economistas, la probabilidad de que la economía de Estados Unidos entre en recesión el año que viene es de 7 sobre 10, recortando las proyecciones de demanda y las previsiones de inflación tras las masivas alzas de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmaron su visita a México los días 9 y 10 de enero próximos para participar en la cumbre de los líderes de América del Norte, en la que se tratarán asuntos climáticos, migratorios y económicos. Especialistas económicos consultados por Citibanamex mejoran marginalmente su estimado de crecimiento para México este año y pasó de 2.9 a 3%. Además, los expertos anticipan que la inflación entre 2022 en un nivel de 8.01%. Sin duda, el 2022 fue un año complicado, difícil, no solamente por eventos en la economía nacional, sino también en el ámbito internacional, pero el 2023 va a ser todavía más retador. Vea lo que le preparamos. Pese a las altas tasas de interés y la elevada inflación, el Banco de México modificó al alza sus pronósticos para la economía nacional y proyecta que el Producto Interno Bruto cerrará en 3% este 2022, alentado por el mercado interno y un peso fuerte. Sin embargo, para el 2023, los especialistas anticipan que el país registrará cierta desaceleración por la menor actividad en Estados Unidos, lo que llevaría al Producto Interno Bruto a rondar entre 1.8 y 2%. En ese entorno, el principal reto para la economía del próximo año será reducir la inflación, que si bien al cierre de noviembre pasado ya se ubicaba por debajo de 8%, en términos anualizados, no se espera un descenso rápido, dada la dinámica que han presentado los precios de los alimentos. México concluye 2022 con un escenario económico más favorable a partir de flujos de inversión extranjera, divisas turísticas crecientes y una entrada récord de remesas que ha impactado positivamente el consumo. Cae el telón de este 2022, que sin duda alguna ha sido muy complejo en la parte económica. Se han modificado constantemente los pronósticos y bueno, a partir de este escenario, ¿qué podemos esperar para 2023? Para hablar de este tema nos acompaña Víctor Gómez Ayala, profesor de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rogelio? ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias por la invitación, Marilena. Gracias. Pues, ¿cómo viste este cierre de 2022 a partir pues, de todas estas variables que se han venido moviendo y qué podríamos esperar para este año? Pues hemos tenido un año bien entretenido, ¿no? La discusión con relación tanto al crecimiento como a la inflación ha sido intensa. La inflación, la preocupación de que siguió subiendo, parece que ya llegó al pico, ¿no? Del que se habló desde hace ya varios meses. Y por el lado del crecimiento hemos visto algunas sorpresas al alza. Comentábamos que es más un efecto de la base de comparación, ¿no? Es tan bajo, la actividad fue tan baja en 2021, sobre todo en el tercer trimestre del año, que bueno, un poquito de sorpresa en el tercer trimestre de este año nos impulsó las cifras de crecimiento más hacia el 3%, lo cual no es para levantar las campanas al vuelo, ¿no? El efecto secuencial de la economía, si vemos cómo ha crecido mes a mes, pues en los últimos 15 meses más o menos el crecimiento promedio ha sido cercano a 0%, ¿no? Está estancada Sí. la economía. Y eso tiene como consecuencia que la expectativa de crecimiento para el próximo año pues esté alrededor de 1%, ¿no? El panorama para 2024 ya con relación a, perdón, para 2023 con relación a 2022, sin este efecto de comparación, es muy distinto, ¿no? Y la inflación parece que va a seguir presionando, sobre todo por el lado de la subyacente. Hay dos partes dentro de esta, los servicios en distintos a educación y salud, y la parte de mercancías alimenticias, todo lo vemos en el súper, ¿no? Cuando vamos a hacer el súper, ahorita en las compras navideñas, vemos el efecto de los precios de manera muy clara, ¿no? Y esa combinación que fue muy notoria hacia el cierre de este año va a ser la parte más relevante en el primer trimestre de 2023, porque sabemos que hay un efecto de desaceleración con respecto al cierre del año. Ahorita vemos las compras navideñas muy activas, el tráfico en las ciudades. Después para abajo. Y luego va a venir la cuesta de enero. Precisamente para 2023, estamos cerrando 2022,
¿Cuál es el pronóstico que se esperaría de la inflación y las tasas de interés? ¿Que todavía se mantengan hasta el cierre del 2023? Mira, por ahora la expectativa es que la inflación, con la postura que está haciendo el Banco de México, que se espera que cierre su ciclo alrededor del 11% en las primeras dos decisiones del próximo año. Habrá que ver qué hace la Fed a final de cuentas, pero parece ser el escenario central. Se espera una reducción importante, alrededor de los 8,5 a cerca de 5,5,5 en la inflación al cierre de 2023. Si eso ocurre, bueno, podemos ver que efectivamente la postura monetaria, algunos ya anticipan que se pueda empezar a relajar hacia el tercer o cuarto trimestre del próximo año. Sin embargo, va a depender mucho de la trayectoria de la inflación subyacente. Yo no estoy tan optimista con esa trayectoria porque parece que buena parte de la presión de demanda en servicios sí va a requerir una postura monetaria más prolongada. Y si empieza a haber un relajamiento anticipado, seguramente no vamos a ver la reducción que espera el Banco de México y, bueno, la mayor parte de los analistas, ¿no? Sin embargo, en el panorama económico, muy a pesar de algunos escenarios pesimistas que se plantean, México ha logrado sobrellevar la crisis económica global muy bien. Eh, Tenemos un nivel de consumo muy aceptable. Lo decías hace un momento, basta ver cómo se movió el comercio en este fin de año. Sí, correcto. Estoy de acuerdo. El proceso de recuperación de la economía mexicana hacia el cierre de 2022 fue bastante mejor de lo que veíamos al inicio de año. Y esto tiene que ver, como bien dices, con algunas sorpresas, sobre todo la fortaleza del mercado interno, no es un tema menor para México. Y ese proceso de recuperación ahorita genera una presión adicional en precios por el lado de la demanda. El canal comercial, sin duda, que es muy favorable para México. Es otro de los beneficios de que la economía esté tan abierta y sobre todo tan integrada con Estados Unidos. Capturamos vía esa integración mucho del efecto de la recuperación de Estados Unidos. Lo veíamos con el dato de la nómina no agrícola, ¿no? En los últimos 3 meses ha sorprendido al mercado de manera continua y de manera fuerte, ¿no? No solo han sido sorpresas al alza, sino han sido sorpresas de magnitud importante. Y esa fortaleza del mercado en Estados Unidos sí se ha transmitido hacia la economía mexicana. Hay una parte que estará a discusión, que es el efecto del poder adquisitivo, donde pues habrá que ver esta política de salarios, qué tanto impacta en el efecto neto en bienestar a los hogares en México, ¿no? Es decir, no solo qué tanto crecen los salarios en términos nominales, ¿no? El salario mínimo se espera una subida del 20%, y cómo eso afecta a otros salarios contractuales en la economía, sino cuánto de ese impacto se lo va a comer la inflación, ¿no? Que es la parte que yo creo que en el balance es la que nos debe importar. Claro, Víctor, y del otro lado de la moneda, pues digamos, en el análisis de riesgo, ¿en qué deberíamos de estar atentos? Mira, yo creo que uno que señala Marilyn es el tema de las tasas, ¿no? Qué tanto la postura monetaria del Banco de México con los cambios que abre en la Junta seguramente pues se adapte a la dinámica de inflación. No hay que olvidar que el mandato del Banco de México es un mandato de inflación y hay una razón para que esto sea así. Y si vemos a un banco más preocupado con una nueva junta en temas de crecimiento, en temas de recuperación, se puede descuidar el impacto en precios y eso puede ser un riesgo, ¿no? No es un riesgo ahorita, no es un riesgo material, pero sí hay que tener cuidado con el desanclaje de expectativas de un banco un poquito más, menos severo en temas del control de la inflación, ¿no? Si vemos la inflación subyacente, que es el 75% de la inflación, hay una parte que es mercancías y hay otra parte que es servicios. En Estados Unidos, las mercancías llevan ya varios meses en franca reducción y los servicios tienen una ligera presión al alza. Por eso la Fed está en un punto donde ya está hablando de detenerse. En México es muy distinto. Las mercancías y los servicios tienen una presión al alza, las dos. Entonces, ¿qué tan viable es para la gente adquirir un crédito hipotecario, automotriz o incluso crédito consumo? Pues mira, la presión que hemos visto en las tasas ha sido importante, ¿no? En mi caso, en muchas personas les han llegado nuevos términos de sus tarjetas de crédito seguramente con el cierre de año para el próximo, y esto se debe a la postura de normalización en los vencimientos de corto plazo que afecta el consumo. En el hipotecario, creo que la mayor parte del impacto ya lo vimos el año pasado, a lo largo de este año, quiero decir, con la recomposición de la curva, ¿no? Los vencimientos largos ya subieron lo que iban a subir y ya vemos tasas hipotecarias arriba del 11%, ¿no? No creo que haya una presión adicional. En la parte empresarial seguramente sí va a ser un freno.
porque pues, el canal de financiamiento vía el sector bancario tradicional para los empresarios es costoso, ¿no? Y va a seguir siendo costoso. Víctor, ¿cómo va a ayudar el famoso nearshoring o relocalización de inversiones en la frontera con Estados Unidos? Pero el nearshoring está irrumpiendo como otro factor pues muy positivo para el desempeño de nuestra economía. Por supuesto, yo creo que en la argumentación de quienes tienen una visión más positiva sobre el crecimiento para el próximo año, cercano al 2% inclusive, el punto central tiene que ver con el nearshoring. Y a mí me gusta entender el nearshoring en dos partes, ¿no? Tanto los factores internos que atraen al nearshoring o los que son benéficos para la economía mexicana que lo atraen, como los factores externos que jalan a esa inversión para que se quede en Asia, ¿no? No hay que olvidar que la política industrial en China está centralizada, es un gobierno muy agresivo en términos de incentivos para las empresas que producen allá, y no va a ser menor la reacción, no nos van a quedar cruzados de brazos, ¿no? Los asiáticos, para que esos capitales fluyan de Asia hacia América. Creo que ese es un tema no menor, porque en la actividad económica en China ha padecido los estragos de la pandemia este año, ¿no? El tema de los lockdowns que sufrimos todos en 2020 y 2021, para China ha sido un tema más de 2022. De hecho, ahorita hay lockdowns vigentes en algunas ciudades de China, ¿no? Entonces, quedarse cruzados de brazos cuando tienen un montón de estrategias para mantener esas inversiones allá, en un momento en el que tienen el efecto en crecimiento de los lockdowns, no creo que sea tan sencillo de destrabar. Y por el otro lado, para México, pues el argumento es, el país es tan grande, no es tan grande el potencial de reasignación de todos esos capitales invertidos en Asia para América, que algo le tiene que caer a México en su cercanía con Estados Unidos, ¿no? Ese es el argumento central. Y creo que una de las ventajas centrales para México que ha sido es la proximidad geográfica. Es una ventaja que en términos de aranceles es como si le pusieras un arancel de 5 o 6% a las exportaciones chinas solo por la proximidad, ¿no? Entonces hay que ver a esa ventaja geográfica cómo le resta la incertidumbre que está vigente del canal político. Hay que ver cómo le resta el tema de generación de energía, que para estas industrias es importante, ¿no? El consumo de energía, no solo en flujo, sino en capacidad, es relevante. Ahí hay una incertidumbre fuerte para el mercado mexicano. Y un tercer canal, yo te diría que es muy relevante, también tiene que ver con todas las disposiciones que hay en TEMEC en términos laborales, que no son menores para el costo de reasignación de estas empresas. Pues Víctor Gómez Ayala, profesor del ITAM, profesor de Economía, gracias por acompañarnos en este cierre de año de índice económico y que sea pues un 2023 muy bueno para ti. Igualmente para ustedes, Rogelio. Gracias. Elena, Darío, muchas gracias. Pues un año, estamos concluyendo el 22, un año bastante complejo, como bien lo decías, Darío, al inicio del programa, y nos lo comenta nuestro especialista, pero el 2023 viene mucho más complejo. El gran reto será controlar la inflación y que no nos pegue tanto en el bolsillo. Y las recesiones, ¿no? Afortunadamente ya los analistas en Estados Unidos hay un consenso en el sentido de que va a ser un aterrizaje relativamente suave, lo cual va a replicarse en el caso de México. Por supuesto, eso nos va a ayudar de alguna manera en la medida en que pues nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, pues no tenga una recesión, pues ayudará para que 2023 sea un poco más, digamos, que transitable, no llevadero. Así es, reforma energética, y bueno, pues la visita del presidente de Estados Unidos marcará mucho de lo que viene. En fin, muchísimas gracias, Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Feliz Marilena. año, Igualmente. por cierto. Rogelio Varela, muy buenas noches. Feliz año, Marilena, Darío. Muy feliz año, pásela bien, cuídese muchísimo y lo esperamos el próximo año, el miércoles, por supuesto, aquí en Índice Económico, 11:45 de la noche. Hasta entonces.